Bienvenidas y bienvenidos al tema 11, parte 2. Vamos a retomar vectores y vamos a continuar con algoritmos de ordenamiento. En la computación, los algoritmos de ordenamiento son sumamente estudiados. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen información desordenada, realizar un análisis sobre esta información es sumamente difícil. Imagínense que ustedes están buscando una palabra en el diccionario y el diccionario no está ordenado. Obviamente la búsqueda se complica un montón más. Yendo a un problema un poco más real, imagínense que ustedes quieren saber, ustedes son dueños de una tienda y ustedes quieren saber cuáles fueron los productos que más se vendieron en Navidad. Ese tipo de información no se puede hacer si ustedes no tienen la información ordenada de manera lógica. Si no la tienen ordenada de manera lógica, como lo harían con el diccionario que no está ordenado, tienen que ir elemento por elemento tratando de encontrar los elementos más vendidos. Ahora, no hay un algoritmo perfecto, nunca lo hay. Hay comunes y simples como el burbuja y selección o más eficientes y complejos como el ordenamiento rápido o el quicksort. Todo depende de cuánto tiempo tiene usted y cuántos recursos tiene su computadora. Si ustedes tienen una computadora muy poderosa, pueden darse el lujo de utilizar un quicksort. El quicksort es un algoritmo sumamente rápido, pero esta velocidad la paga consumiendo recursos de la computadora. Por el contrario, si ustedes tienen una computadora relativamente débil, tal vez el quicksort sea muy pesado y no lo pueda realizar. Entonces tiene más sentido utilizar el algoritmo burbuja o el de selección. ¿En qué consiste el algoritmo de burbuja? Bueno, imagínense que ustedes tienen una olla con agua y esta olla tiene burbujas de diferentes tamaños. Típicamente la burbuja más grande va a subir primero. La analogía sirve en el sentido de que este algoritmo consiste en, después de cada recorrido, el algoritmo recorre el vector muchas veces, después de cada recorrido, el elemento más alto termina a la derecha. Los elementos se tienen que comparar entre sí de la siguiente forma. Usted está parado en una celda y tiene que comparar esta celda con el vecino de la derecha. Todos los elementos se comparan con el elemento a su derecha. Solo se comparan vecinos. La idea es que cuando ustedes están comparando una celda con otra, se puede llegar a una de dos posibles conclusiones. ¿Están ordenados entre sí o no están ordenados entre sí y hay que intercambiarlos para que queden ordenados entre sí? Esto se repite hasta que el algoritmo esté completamente finalizado y el vector esté ordenado. Vean cómo funciona. Tenemos este vector de 5 elementos, 3, 2, 5, 10, 4. Y tenemos una variable recorrido que empieza en 0. Recuerden, en computación siempre se empieza a contar en 0. El recorrido 0, el índice i está ubicándose en la posición 0. Pero además tenemos que definir una variable fin. El fin nos dice cuándo es que el recorrido en el que estamos haciendo ya llegó a su final. O sea, ya no hay que hacer nada más de comparaciones en este recorrido. Al principio, como no hemos hecho más que estamos en el primer recorrido, hay que llegar hasta el final. El fin viene definido por la fórmula vector.length, es decir, el tamaño del vector, menos la cantidad de recorridos realizados más 1. En este caso, vector.length vale 5, siempre va a valer 5 para este vector. Recorrido está en 0, recorrido más 1 va a ser 1, entonces va a ser 5 menos 1, 4. Por eso es que fin está apuntando con esta flecha roja a la casilla en la posición 4, porque hasta acá tiene que llegar el recorrido que estamos haciendo. Vamos entonces a empezar a comparar la posición 0 con la posición 1. Recuerden, siempre se comparan los vecinos entre sí. En este caso, 3 es mayor que 2, no están ordenados, entonces se tienen que intercambiar entre sí. Y aquí vemos que 2 y 3 están ordenados entre sí. Ahora nos movemos a la casilla de la derecha, es decir, y pasa a valer 1. Y comparamos el 3 y el 5. El 3 y el 5 están ordenados entre sí, entonces no hay que intercambiarlos. Comparamos ahora el 5 y el 10, están ordenados entre sí, no hay nada más que hacer.
nos movemos a la siguiente y vemos que 10 y 4 no están ordenados porque 10 es mayor que 4. Entonces se tienen que intercambiar entre sí. Y como pueden ver, ya estamos comparando la casilla 4, que es la que está siendo apuntada por fin, y esto nos indica que ya este recorrido terminó. Observen que el elemento más grande de este recorrido está a la derecha. El 10 ya está en la posición que le corresponde. Por eso es que el fin ahora se mueve un espacio a la izquierda, siguiendo la fórmula de vector.length menos recorrido más 1. El recorrido ahora vale 1. Entonces, la fórmula nos tiene que dar vector.length sigue valiendo 5. 5 menos 1 más 1, es decir, 5 menos 2, nos da la casilla 3. Hasta aquí tiene que llegar el recorrido que estamos haciendo ahora. Vean que el 10 ya no hace falta compararlo con nadie más, ya está en la posición que le corresponde. Comparamos ahora el 2 y el 3. Están ordenados entre sí, no hay nada que intercambiar. Comparamos el 3 y el 5 entre sí. Están ordenados, no hay nada que intercambiar. Comparamos el 5 y el 4, vemos que están desordenados porque 5 es mayor que 4, entonces se intercambian entre sí. Y nuevamente, ya estamos comparando la casilla apuntada por la variable fin. Ya terminamos este recorrido. Observen que ahora el elemento más grande de este recorrido, que fue el elemento 5, ahora está en la posición que le corresponde. 5 ya no se tiene que comparar con nadie más. Entonces fin se corre a la izquierda un espacio. Estamos en el recorrido 2. 2 y 3 no hace falta intercambiarlos. 3 y 4 no hace falta intercambiarlos. Ya llegamos al fin de este recorrido. Ahora comparamos 2 y 3. No hay que intercambiarlos. Y ya no hay nada más que hacer porque ya no hay más casillas que comparar. Y pueden ver que el algoritmo ya terminó y el vector está ordenado. Aparte de los algoritmos de ordenamiento, hay algoritmos de búsqueda. Dependiendo del hecho de que un vector esté ordenado o no, así puede utilizar alguno de los siguientes tipos de búsqueda. Volviendo al ejemplo del diccionario, si su diccionario está desordenado y ustedes están buscando una palabra específica, tienen que hacer una búsqueda secuencial. Es decir, ir palabra por palabra hasta encontrar la palabra que ustedes están buscando. No hay de otra. No hay de otra. Pero, si su vector está ordenado, como un diccionario normal, pueden llevar a cabo una búsqueda binaria. La búsqueda binaria consiste en descartar en cada comparación la mitad de los elementos restantes en el vector. Es decir, imagínense que ustedes están buscando una palabra en un diccionario, ustedes parten el diccionario en dos, y por eso se llama binario, porque ustedes están dividiendo el elemento en dos mitades, y ustedes preguntan, ¿el elemento que yo estoy buscando está en la primera mitad o en la segunda mitad? Y descartan la mitad que no contiene su elemento y repiten esta pregunta una y otra vez hasta llegar al elemento. ¿De acuerdo? La idea entonces es que ustedes siempre están definiendo un rango de búsqueda. En eso consiste esencialmente el algoritmo de búsqueda binaria. Si ustedes saben que el algoritmo, perdón, que la palabra está en una mitad, ustedes recortan el rango a la mitad. Y si repiten la pregunta, el rango otra vez se recorta a la mitad y lo van recortando en mitades hasta encontrar el elemento. Entonces todo esto es básicamente un algoritmo de descartes. Ustedes descartan y descartan y descartan hasta encontrar la palabra o el elemento. Vean que este es un proceso recursivo. La condición de parada es, ya encontré la palabra. Y si no he encontrado la palabra, divido a la mitad. Y esto se repite una y otra vez. ¿Ok? Vean cómo se vería el algoritmo de la búsqueda binaria. Tenemos este vector, como pueden ver, está ordenado de menor a mayor. Y lo que estamos tratando de buscar es el elemento 51, que está en la posición 8. Obviamente nosotros tenemos ojos, podemos verlo fácilmente, pero la computadora no puede verlo, entonces tiene que llevar a cabo la búsqueda. Tenemos un inicio, un medio y un fin. ¿Ok? Al principio, el inicio y el fin son los dos extremos del vector, porque todavía no hemos hecho ningún recorte. Tenemos que buscar la mitad. Y la mitad es el inicio más el fin, 9 más 0, entre 2. Eso nos está dando la posición 4. Lo que estamos preguntando ahorita es, ¿el 51 es mayor o menor que el 15? Claramente es mayor.
Es decir, es imposible que esté en esta mitad. Entonces, esta primera mitad se descarta y solo nos queremos enfocar en este nuevo rango que está compuesto entre la posición 4 y la posición 9. Entonces, el inicio se mueve a la posición 4. Y volvemos a preguntar, ¿cuál es la mitad? Esta mitad es la posición 6. Ok, eso nos da el elemento 24. El 51 es mayor o menor que el 24. Es mayor. Entonces, es imposible que esté en la primera mitad. Solo nos importa la segunda mitad. Entonces, recortamos el rango otra vez a la mitad. Y preguntamos, otra vez, ¿cuál es la mitad? En este caso, nos está dando la posición 7, que nos da el elemento 30. El 51 es mayor o menor que el 30. Es mayor. Entonces, la primera mitad no nos interesa, solo nos interesa la segunda. Se vuelve a recortar el rango. Y preguntamos, ¿cuál es la mitad de esto? 51. Ok, ya encontramos nuestro elemento. Y termina el algoritmo. El elemento 51 está en la posición 8. Ahora, ¿qué pasa si queremos buscar el elemento 48? Básicamente, se siguen los mismos pasos hasta llegar a este punto. Vemos que la mitad de esto es 8 y vemos que 51, la posición en la mitad, es mayor. Entonces se mueve el fin y vemos que el inicio es igual a fin menos 1 y aquí es donde sabemos que el elemento no existe. No está ni en el 30 ni en el 51, ya no hay más mitades en esencia. Eso lo que nos está indicando es que ya no hay más mitades, que el inicio y el fin están justo a la par, porque vean que inicio, que es 7, es igual a 8 menos 1, fin menos 1, ya no hay más mitades, ninguno de los dos elementos es el 48, y ya tenemos certeza de que el 48 no existe en este vector. Ahora, ¿cómo se pueden asociar, indexar y clasificar datos con vectores? Pues bien, además de permitir almacenar múltiples datos a la vez, la capacidad de utilizar índices para ubicar o desreferenciar, así es como se le conoce a encontrar un elemento específico, desreferenciarlo, de referenciar el valor de una celda específica le da una versatilidad importante y muy útil a los vectores. Métodos como utilizar un mismo índice para acceder a varios vectores a la vez o utilizar el valor de un vector como índice en otro vector permiten codificar de forma inmediata operaciones comunes en las aplicaciones modernas. Existen varias formas de asociar vectores. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que cuando ustedes combinan vectores, pueden hacer cálculos sumamente complicados y fáciles de realizar. Complicados me refiero a que pueden obtener información sumamente rápido y asociaciones complejas solo con unos cuantos vectores. La forma más fácil de asociar vectores, o la más común mejor dicho, es asumiendo que cada celda en una posición dada de un vector tiene relación con los valores de las celdas en otros vectores que se ubican en una posición con el mismo valor. Esto permite recorrer varios vectores en un solo ciclo, relacionando los valores de las celdas con posiciones comunes entre sí. Por ejemplo, aquí tenemos 4 vectores donde están contando del 1 al 4 en diferentes idiomas. Podemos ver que todos los elementos 1 están en la misma posición, todos los elementos 2 están en la misma posición, todos los elementos 3, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes tienen estos vectores y ustedes están utilizando, por ejemplo, este vector de abajo a la izquierda, ustedes dicen, ok, quiero saber cómo se dice 3 en español. Bueno, el 3 en este vector está en la posición 2. Basta con preguntarle al vector de los números en español cuál es su posición 2 y nos dice que es 3. Ok, ahora digamos que quiero saber cómo se dice 3, no en español, sino en francés. Perfecto. Entonces vemos que el 3 está en la posición 2 y le preguntamos al vector de francés qué es lo que está en su posición 2. Y aquí tenemos la palabra 3 en francés. Lo mismo en inglés. Entonces, al hacer este tipo de asociaciones, vemos que basta con conocer un elemento de un vector para acceder
a información asociada con él en otros vectores. 3 numeral, 3 español, 3 inglés, 3 francés. Todos en la posición 2. Cuando se tiene una estructura o un vector con datos pertenecientes a objetos compuestos cuya información no se requiere duplicar, se pueden crear otros vectores que contengan los datos, perdón, que contengan las posiciones o índices del vector de datos. Cada vector con índices tendrá el orden en que se desean recorrer los datos del vector principal. Ahora, si quieren que los datos en el orden especificado en un vector de indexación se recorra tomando los valores de cada celda, se puede utilizar cada uno como el índice para ubicar posiciones en el vector que contiene los datos. ¿Qué quiere decir esto? Vean esto. Digamos que ustedes tienen esta información, son 4 vectores, pero ustedes pueden asociar la información entre ellos. Por ejemplo, si estamos hablando de la posición alfabética, digamos, este es el vector personas. Tenemos a Melvin, Lucía, Juan y Nuria. Y tenemos esta información en cada uno de los vectores. Sabemos que las deudas de cada una de estas personas está en esta tercera columna. Y podemos ver entonces que cada una de estas posiciones nos están indicando vectores, pero nos están indicando índices del vector personas. Igual con orden alfabético. Si yo quiero obtener la información alfabética del vector personas, utilizo este vector. Si lo que me interesa es la parte de pesos, utilizo este vector y lo ordeno con los índices. ¿Ok? De esta forma, entonces tenemos 4 vectores distintos referenciando al mismo vector y así podemos, no sé, si quiero saber el orden alfabético, entonces lo sigo de esta forma. La posición 2103. Si quiero saber por pesos, 2031. Si quiero saberlo por deudas, 3120. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿quién tiene la deuda más grande? Bueno, el que está con la deuda más grande está en la posición 3 del vector personas. Y pueden ver que es Nuria. ¿Quién le sigue? La persona que está en la posición 1, que es decir, Lucía, que está en la posición 1 de personas. Después, la deuda más grande que sigue es la que está en la posición 2 del vector personas, que sería Juan. Y por último, la persona con menos deudas está en la posición 0 de personas, que es Melvin. Otro caso típico es ser un vector que se asocia mediante el índice a un vector y su contenido se utiliza como un índice de un tercer vector. Las combinaciones que se dan van a depender del problema que se quiere resolver y de la forma en que se visualiza la información que se quiere representar. Por ejemplo, si ustedes tienen aquí solicitudes de crédito, aquí se determina si se acepta o no y cuáles son los códigos. Todo esto son vectores y son vectores sencillos, pero lo que se puede hacer con ellos es empezar a asociarlos entre sí y sacar información utilizando estas asociaciones en vectores. Con eso llegamos al final del tema 11, parte 2. Muchas gracias.